Muy buenos días, mis hermanos. Dios es bueno, ¿verdad? Para siempre es su misericordia. Hoy vamos a estar continuando con la enseñanza que se dio hace 8 días, que fue acerca de la señal del alfarero y el barro. Y veíamos cómo el Señor a cada uno de nosotros, Dios nos moldea de una manera distinta. Miramos que cada uno de nosotros somos especiales en las manos del Señor y que el Señor tiene el poder de volver a rehacer lo que se ha perdido. Es el único que puede rehacer nuevamente nuestras vidas, el Señor. Y leíamos allí, mi esposa que dio la enseñanza hace 8 días, en Jeremías 18. Yo quiero volver a tomar esta porción, Jeremías 18, versículo 1 en adelante, los 6 primeros versículos. Dice así la palabra del Señor: palabra de Jehová que vino a Jeremías, el profeta escogido por el Señor. Levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. A la casa donde aquel orfebre, aquel señor iba y hace sus vasijas. Y descendía a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en mi mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y cuando nosotros nos disponemos en las manos del Señor, mi hermano, Dios hace de nosotros lo mejor. Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas, y que podamos, mis hermanos, iglesia del Señor, cumplir con ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Nuestras experiencias son únicas, nuestras enseñanzas son únicas, porque la labor que nosotros vamos a desempeñar es única también. Es una labor que Dios le ha encomendado a usted, es una labor que Dios me ha encomendado, y que nosotros, cada uno de nosotros, vamos a tener que dar cuentas a ese Dios de los talentos que Él nos dio y qué hicimos con estos talentos. En el antiguo pacto, inclusive Isaías dice lo mismo, que Él es el hacedor y que Él puede formar a su pueblo como una vasija de barro. No importa qué tenga que hacer, Él quiere formarlo como Él quiere hacerlo. Él, si tiene que empezar de nuevo, Él empieza de nuevo, pero necesitamos que nuestras vidas sean como la imagen que Él tiene, que debemos ir cada día creciendo e ir formándonos como la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ya en el nuevo pacto, allí en 2 de Timoteo 2:20, dice el apóstol Pablo a su discípulo amado: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, algunos de estos vasos, algunas de estas vasijas que están en la casa del Señor. ¿Y cuáles son estos vasos, estas vasijas? Usted y yo, mis hermanos. Y vamos a ver cómo el Señor nos usa y quiere usarnos. El primer vaso que vamos a ver eran los vasos de honra. Pero para entender bien la palabra del Señor tenemos que ir allí al periodo en que fue escrita la palabra, el periodo en que el contexto donde fueron escritos estas cartas, estos libros que fue escrita la palabra de Dios. ¿Qué era el vaso de honra para el pueblo judío? En toda la casa de Israel, sea pobre o sea rica,
se colocan a la entrada diferentes vasijas llenas de agua para que todo aquel que llegue con sed pueda calmarla tomando de allí. ¿Me haces un favor, Elisa? Es el celular de mi esposa, está allí. La dejó allí. Ay, no dije que era de ella. No se preocupe. Volviendo acá. En toda casa de Israel, mi hermano, siempre se colocaban a la entrada diferentes tipos de vasijas llenas de agua. Recordemos que el contexto es algo, la región es desértica, no había el acueducto que tenemos nosotros ahora, entonces es indispensable calmar la sed, porque el que no calma la sed es muy posiblemente sufre grandes consecuencias, inclusive puede perder la vida. Para nosotros como iglesia, mis hermanos de Dios, si estamos trabajando en la casa del Señor, podemos ser llenos de esa agua y con esa agua podemos darle a otros. Pero ¿qué es lo que debemos dar? Vamos allí a Juan 7:37, mis hermanos, si me acompañan, por favor, allí. Juan capítulo 7, versículo 37. Estaba el Señor Jesús allí en la fiesta de los tabernáculos, que ellos le llaman de Sucot. Y dice así la palabra de Dios: en el último y gran día de la fiesta, esta fiesta duraba 7 días, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuántos hemos creído en el Señor, mi hermano? ¿Sabe que usted tiene el Espíritu de Dios? En el momento en que usted se convierte, el Espíritu Santo viene y hace morada con usted. Somos templo del Espíritu Santo. Dice, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado, pero hoy ya es glorificado, mis hermanos. ¿Sabe qué pasaba en ese último día? Dice que los levitas llevaban un gran cántaro de oro y derramaban el agua en el templo, y también llevaban los vasos de honra, es decir, los vasos que tenían allí, las vasijas que tenían allí con agua, para que todas ellas la derramaban. Y en medio de este panorama es cuando el Señor Jesucristo se pone en pie y dice con voz firme: si alguno tiene sed. Pero luego no había agua allí, mis hermanos. Pero es que esta sed espiritual únicamente la puede calmar nuestro amado Señor Jesucristo. El mundo puede ofrecer miles de cosas, fama, fortuna, placeres, lo que sea, pero ninguno de ellos puede calmar esa sed que solo Dios puede calmar, mis hermanos. Y en ese aspecto es que el Señor dice: si alguno tiene sed, venga y beba del agua que yo le daré. Y ese es el Espíritu Santo de Dios que tiene todo creyente. Un vaso de honra puede ser, por ejemplo, aquella mujer samaritana, unos capítulos atrás, unas páginas atrás, allí en Juan 4, que había esa mujer despreciada por todos, que le tocaba ir a mediodía, donde no había nadie más, y el Señor Jesús allí la estaba esperando. Y esa mujer que era despreciada
por todos. El Señor Jesucristo vio en ella un vaso de honra, porque ella fue la que fue y le llevó las buenas nuevas a toda Samaria. Y muchos dijeron, antes creíamos por tu palabra, pero ahora creemos porque hemos conocido al Mesías, al Señor Jesucristo. Así es que cuando usted trabaja para el Señor, cuando usted lo que haga en la casa del Señor, lo que haga donde Dios lo ponga, usted se convierte en un vaso de honra. También tenemos los vasos de misericordia. Allí vamos a Romanos 9, 23. Por favor, me acompañan allí. Romanos capítulo 9, versículo 23. El apóstol Pablo, escribiéndole en la iglesia en Roma, dice así. Desde el 21 leamos. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Los vasos de misericordia son las personas que son llamadas de manera personal, así como Dios lo llamó a usted y como Dios me llamó a mí. Dios le conoce por nombre. Dios le conoce a usted lo más íntimo, todos sus pensamientos, aun cosas que nosotros hemos olvidado, aun cosas que nosotros pensamos. Dios nos conoce y Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos, qué tenemos, cuáles son los dones que tenemos. Pero ¿saben qué se hacía con los vasos de misericordia, mis hermanos? Son aquellos vasos que salen llevando el evangelio. Los vasos de misericordia eran los recipientes que ya no estaban en las casas, sino que se colocaban a las orillas o en los cruces de los caminos, donde cualquier peregrino podría calmar su sed. Como les decíamos, un clima desértico, que de no encontrar eso, un peregrino fácilmente podría morir. Y así son los vasos de misericordia. Y así es usted cuando va a lugares donde esas personas nunca vendrían a una iglesia por diferentes motivos, porque por sus creencias, porque los han herido, porque cuántas veces en las mismas iglesias se hieren a las personas, pero allí esos vasos de misericordia se colocan en los cruces, es allí en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el barrio, donde usted se puede convertir en un vaso de misericordia. Y créame que no es fácil, porque es un entorno hostil. No es como acá que todos estamos alabando y glorificando al Señor y dándole gloria a Dios. Qué bueno es podernos reunir, pero en esos ambientes hay rechazo, hay crítica. Pero qué bueno que podamos estar allí con la misericordia y practicarla con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con el fruto del Espíritu Santo. Y Él es el que obra, es el Espíritu Santo que obra. Usted solo tiene que llevar el agua, usted solo tiene que testificar, usted solo tiene que decir que hay un camino, que es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, mis hermanos. Y aquí usted es un vaso de misericordia. En la iglesia hay ministerios, decíamos esta mañana, como las pastoras que salen a predicar, como la pastora ahorita que lleva
tantos y tantos años llevando allí esa agua que da vida en las cárceles, mis hermanos, cuando salen a predicar en los caminos, mis hermanas que salen a evangelizar en las calles, allí cada ministerio, los exploradores que muchas veces son niños que no, vienen hasta sin desayunar, pero allí se les recibe, allí se les da un abrazo, allí se les enseña y se les muestra. Esos son los vasos de misericordia. Ministerios como nuestra hermana Liliana, hermano Jorge, que van allí a la Amazonía, que fueron, por ejemplo, en estos días estuvieron en el Huila. Esos son vasos de misericordia, mis hermanos. Usted que sale y le habla a alguien, le dice, le muestra, dice, yo conozco a alguien que dio su vida y que me ha dado vida eterna, mis hermanos. Esos son los vasos de misericordia, los que no solo trabajan en la iglesia, sino que salen. Hay otros vasos, hermanos, que vamos allí a Hechos 9:15. Hechos capítulo 9, versículo 15. Allí nos habla de la conversión del apóstol Pablo. Saulo decía en el capítulo 1 que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, a la autoridad eclesiástica de la época, y aquellos estaban en contra del cristianismo, y pidió autorización para perseguir fuera aún de Jerusalén y para traerlos presos. Pero mis hermanos, cuando Dios ha escogido a alguien, mira, Dios se presenta y muestra su poder. Dice que él iba por el camino y que llegando cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque cuando se persigue a la iglesia del Señor, se está persiguiendo al mismo Señor. ¿Y quién es la iglesia del Señor? No son estas cuatro paredes. Mire al que está al lado suyo. Usted es la iglesia del Señor. Somos parte del templo del Señor. Somos estos olivos, estas ramas injertadas en el olivo. Somos piedras vivas. Y cuando se persigue a la iglesia, se acusa a la iglesia, se está persiguiendo al Señor mismo, que Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que la dirige, Él es el que la alimenta, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios que se le presentó allí. Y Saulo quedó ciego y estuvo 3 días sin ver ni comer. Y entonces Dios le habla a Ananías y le dice en el versículo 15, ve a donde Saulo, porque ese instrumento es una vasija también. Instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuánto es necesario padecer, pero es un vaso escogido, un instrumento escogido. Dice que cuando el alfarero ha trabajado todas sus obras, hace 8 días vimos una serie de cerámicas, lo más de bonitas, cada uno con distintas formas. Dice que el alfarero ya las ha horneado, las ha horneado, y están todas muy bonitas y todo. Entonces él las clasifica y dice, bueno, este puede ser un vaso de honra, este es un vaso de misericordia, etcétera. Pero de vez en cuando, mis hermanos, de vez en cuando sale una vasija bien especial que queda
como Él quiere, el color, la textura, su forma, una vasija preciosa. Entonces el alfarero no la vende. ¿Sabe qué hace? Va y la lleva allí al cuarto oscuro y la mete allí con otras piezas escogidas. Entonces cuando alguien necesita una vasija especial para una ceremonia o para algo que es especial también, dice que mira todo y dice, oh, están muy bonitas esas vasijas, pero ¿sabe qué? Yo sé que usted en su cuarto oscuro tiene las mejores vasijas. Y entonces va allí el alfarero y la saca y las muestra y él escoge y dice, necesito esa. ¿Sabe qué hace el alfarero? La firma y luego la vende. Le dice, esta me representa. Esta es. Y mis hermanos, el apóstol Pablo fue llamado y él empezó a predicar. Sí, pero ¿sabe qué? Allí en Gálatas 1, vamos allí a Gálatas 1. Leamos desde el versículo 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de ningún hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. Mis hermanos, Pablo estuvo 3 años en el desierto recibiendo revelación de lo alto, recibiendo el evangelio del mismo Señor. Y luego de eso, en Hechos 9:30 dice que estuvo 4 años más en Tarso trabajando, haciendo lo que hacía su familia, construyendo carpas. Y fuera de eso, 1 año más con Bernabé, lo estuvo allí en la iglesia, enseñando en la iglesia de Antioquía. Por lo menos fueron 8 años allí en ese cuarto oscuro, recibiendo y preparándolo. ¿Y qué se recibe en ese cuarto oscuro, mi hermano? Allí recibe la instrucción del Señor. Allí se despoja de todo lo que no sirve. Allí se aprende humildad. Pablo lo dijo, dice, porque todo lo que antes era, sus títulos, su conocimiento de Dios, su linaje, dice, ahora todo eso lo tengo por basura, porque conoció al que verdaderamente vale la pena conocer, a nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, yo no sé si usted está pasando por una situación difícil que no sabe y usted ve progresar a uno o progresar a otro, pero créame, Dios está trabajando en su vida y no sé qué es lo que Dios quiere para su vida, pero va a ser algo grande porque Dios le está preparando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos da gloria a Dios por eso, mi hermano? Así, mi hermano. Generalmente los que son llamados de tiempo completo son los vasos escogidos, pero los que hacen una obra especial también son vasos escogidos del Señor. Y esos tienen que estar en el cuarto oscuro, mis hermanos. Esos son. Tenemos otros vasos, que son los vasos limpios, usted que está notando allí. Dice que cuando los vasos de honra o de servicio se gastan,
Porque ¿sabe qué, mi hermano? El ministerio a veces es pesado, la vida es pesada, lo que hacemos es pesado. A veces queremos llevar sobre nosotros cargas que no nos corresponden y nos vamos gastando. La vida también nos vamos gastando. Dice Pablo que este cuerpo exterior se va gastando, pero nuestro espíritu va creciendo. Pero estos vasos de honra o estos vasos de servicio, estos vasos que estaban en la casa de Dios o estaban en los caminos, pues se van gastando. Luego entonces se apartaban y se llevaban al fondo de la casa. Y allí se utilizaban para recoger el diezmo y para recoger las ofrendas del templo. Allí se depositaba la harina, la cebada, las especias como la menta o en eneldo. Allí en esos vasos ahí se depositaban, y cuando ya estaban llenos se llevaban al templo, donde los levitas tomaban esos vasos, recogían el diezmo y las ofrendas, y luego ellos, al ver estas vasijas, las llevaban nuevamente al alfarero para que los reparasen. Y esta restauración se cumplía en 4 pasos, mis hermanos. Primero eran vaciados. Para que el Señor nos restaure, necesitamos vaciarnos para que el Espíritu Santo sea el que nos llene. Necesitamos dejar las cosas pasadas, lo pasado que quedó atrás. Dice Pablo, una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, prosigo adelante, y eso es lo que debemos hacer. Entonces estos vasos eran vaciados, pero luego, ¿sabe qué, mis hermanos? Eran pulidos. ¿Y con qué se pulían? Con lija y cepillo. ¿Y con qué se pulía? ¿Y por dónde? Por dentro y por fuera. Mis hermanos, y este pulido duele a veces, duele, porque hay cosas en nuestras vidas, esos granos, lo que hay que no es bueno que nosotros los tengamos. Y el Señor con paciencia va puliendo. Y usted sabe que esto es un proceso que lleva tiempo y paciencia. Y entonces en ese pulimiento debemos ser humildes. Si tuvimos mucho éxito en el pasado, eso ya quedó en el pasado. Si hay sufrimiento en el pasado, eso debe quedar en el pasado y concentrarnos en adelante. Y es Dios el que hace la obra puliendo. Pero también además había que hacer una restauración, porque estos vasos, especialmente en la parte de arriba, en la boca se rompía, o en las asas, las manijas, allí se rompían. Esta buena restauración se hacía con 3 elementos: el barro, ya sabe qué es el barro, ¿verdad? El agua y la sangre. Se hacía una masa con barro, con agua y con sangre. ¿La sangre dónde la conseguían? De las sanguijuelas que habían fuera de la ciudad. Sin sangre no había una buena reparación. Recordemos la época, no es la época de nosotros. Tenemos que ir allá al siglo I o antes del Señor Jesucristo. Era lo que se hacía, una buena reparación. Necesitaba barro. Nosotros somos barro, agua, ya hablamos del agua, el Espíritu Santo y la sangre, el sacrificio que el Señor hacía, hizo en la cruz del Calvario, y que era especialmente lo que se reparaba, la boca. Debemos tener cuidado con el lenguaje que estamos usando. ¿Qué es lo que sale de nuestras bocas cuando hay algo que no nos gusta? Y si vivimos en Bogotá, usted sabe cómo está esta ciudad. Si hay inseguridad, si alguien nos ofende, si alguien se le atraviesa en el carro, ¿qué necesitamos reparar? ¿Qué es lo que nosotros hablamos cotidianamente?
¿Qué es lo que decimos? Ah, pero mi hermano, el agua y la sangre reparan este lenguaje, porque de lo que tenemos dentro de nosotros, eso es lo que hablamos. Y si tenemos el Espíritu de Dios y tenemos a ese Dios todopoderoso, nuestras palabras deben reflejar lo que tenemos dentro, pero también en las asas, allí en las manijas, para que Dios pueda movernos como Él quiere. Amén. Y el último paso que se hacía era ponerlo nuevamente al fuego. Otra vez pruebas, otra vez pruebas. Otra vez dificultades, otra vez dificultades. Porque sabe, el fuego hacía ver si quedó bien reparado o no quedó bien reparado. ¿Cómo estamos nosotros, mis hermanos? Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El fuego de Dios no quema, el fuego de Dios afirma, el fuego de Dios nos lleva a otro nivel, iglesia del Señor. Y Él está con nosotros, así como estuvo con los amigos de Daniel en el horno de fuego, que los que los llevaban a ellos murieron antes, porque el horno había sido calentado 7 veces más. Pero cuando estaban allí mirándolos, dice el rey: no son 3 los que estaban allí, ¿por qué yo veo 4? Porque siempre está con nosotros el ángel de Jehová, mis hermanos. Dios está con nosotros. Él no nos dejará, Él no nos desamparará, mis hermanos. Así es que cuando estemos con eso, podemos nuevamente entrar al servicio del Señor, y Él nos repara, y Él está con nosotros ayudándonos. Habían otros vasos también, mis hermanos, útiles, claro que eran útiles, se les llamaban los vasos de deshonra. Estos eran vasos que por su forma o su uso eran utilizados para depositar la basura. Pero, mis hermanos, había que haber algo importante, y es que estos vasos todos los días deberían lavarse, porque si no, la basura, recordemos que todo esto era basura orgánica, se fermentaba y atraían las moscas. Había un dios cananeo que era el dios de las moscas. Las basuras son estas cosas que nos deja el mundo y las personas que no tienen a Dios y que nos contaminan. Cada nada, mi hermano, usted por las redes, ahí hay basura. Por los medios, por la televisión, cuánta basura hay ahí, usted lo sabe, usted lo ha visto. Usted como padre a veces tiene que estar con su hijo y mostrarles y aclararles, decir, estos tienen agenda, aquí lo que están haciendo es destruir el orden de Dios e implantando ideologías diabólicas. Eso está ahí, y eso es lo que están recibiendo nuestros niños y nosotros mismos. Música que muchas veces es basura, donde se degrada tanto a la mujer. Basura que estamos recibiendo, escuchando en cualquier lado donde estemos, en un lugar, no en nuestra casa. Y a veces escuchando a personas que también no hacen sino contaminarlo. Pero ¿qué debemos hacer, mi hermano? Ir al Señor: Señor, lávame, Señor, purifícame, quita esto de mi corazón. ¿Qué es basura? Las obras de la carne.
Gálatas 5:16 dice, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, todavía falta de esta lista, ¿verdad? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, necesitamos todos los días ir allí a la cruz del Calvario, ir al Señor: Señor, lávame, Señor, quítame esto, quítame esta herida. A veces mis hermanos que dan tanta consejería, hermanos, si vieran tanta cosa que hay en consejería, usted ni se imagina. Pastoras pueden decirlo, pastores, oh, cuántas cosas. Mi pastora Teresita, que ella se daba tanto, cuántas cosas escucharía a ella. Y le tocaba: Señor, yo no soy caneca de basura, ya escuché esto, pero fuera con eso. Heridas que no sanan, mis hermanos, se contaminan. La Biblia habla de raíz de amargura. Las heridas que no sanan se pueden contaminar y pueden perder la parte afectada. Pueden amputarle un pie, una mano. Inclusive pueden llevarlo a la muerte, mi hermano. Así son las obras de la carne que contaminan al cristiano. Pero tenemos a alguien que nos guarda y nos limpia. Por último, tenemos los vasos de ira. Cuando estas vasijas eran reparadas una y otra vez, pero no servían, ¿recuerda el proceso que dijimos? Eran llevadas allí, volvían a pulirlas, pero entraban al fuego y salían. No sirvió. ¿Cuántas veces, mis hermanos? Sí, eran reparadas. ¿Sabe qué hacía con ellas? Eran llevadas a un monte y eran arrojados estos vasos y se despedazaban totalmente. No servían para nada más. Únicamente los leprosos los usaban para rascarse. Leprosos, tipo del pecado. La lepra, tipo del pecado. Haga usted la asociación. El Señor Jesús le dijo al profeta Jeremías allí que comprara una vasija. Jeremías 19. Dice versículo 8: pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Les haré comer la carne de sus hijos. Y eso se cumplió literalmente en el sitio. La ciudad fue sitiada por Nabucodonosor y sus ejércitos. Nadie podía entrar ni salir. La comida escaseó. Y cada uno comerá la carne de su amigo. Y en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos, los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. El Señor les había dado oportunidades por cientos y cientos de años, mis hermanos, a este pueblo rebelde, a este pueblo idólatra que aún llegaron a sacrificar a sus propios hijos
en el fuego, en honor a esos ídolos, a esos dioses falsos. Y llega un momento, mi hermano, en que el Señor dice, no más. Y es quebrantado. ¿Y sabe lo que pasó con Judas, verdad? Mateo 27, 27. (27:7) mejor, mis hermanos. Cuando Judas, con remordimiento, llega ante los sacerdotes y los ancianos, allí el Sanedrín, y dice, yo he pecado entregando sangre inocente, no estaba arrepentido, solo tenía remordimiento. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa? Allá tú. ¿Y qué hizo Judas? Arrojó las piezas de plata en el templo y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, donde iban las vasijas que ya no servían para nada, los vasos de ira, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta ahora, hasta el día de hoy, campo de sangre. Judas, mi hermano, estuvo 3 años y medio con el Señor Jesucristo. Judas hizo milagros. Judas predicó. Vio al Señor hacer tantas señales, sanar enfermos, dar vista a los ciegos, tapar los oídos, echar fuera demonios, calmar la tempestad, caminar sobre el agua. Eso lo vio Judas. Pero Judas nunca lo reconoció como el Mesías verdadero. Judas nunca se convirtió. Y en la iglesia, mi hermano, alrededor del mundo, hay trigo, pero también hay cizaña. Personas que nunca se han convertido. Y llega un momento que el Señor dice, basta, basta. Hechos 1:18 dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Qué vasos somos nosotros? Gloria al Señor que el Señor nos usa. Usted es un vaso de honra. Usted es un vaso de misericordia. Usted es un vaso escogido por Dios, mis hermanos. Somos vasos en la casa del Señor. Y si hay algo que está fallando, volvamos a leer allí en Jeremías 18, mi hermano. Levántate y ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí, dice Jeremías, a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dale, Señor, gracias, porque así, Señor, oh Dios, tú me puedes cambiar. Tú puedes, Señor, transformarme. Tú puedes, Señor, hacer que tú quieras, porque solo soy una vasija de barro. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. A Él la gloria, la honra y la alabanza, mi hermano. Dejemos
Que el alfarero moldee nuestras vidas. Póngase en pie, mi hermano. Voy a pedir a los hermanos que van a estar repartiendo la cena del Señor. Vamos a estar tomando la cena del Señor. Allí en la primera carta del apóstol Pablo en la iglesia en Corinto, capítulo 11, versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ya vimos cómo fue el mismo Señor que enseñó a Pablo. ¿Y qué le enseñó al Señor Jesucristo? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, pueden seguir, mis hermanos, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Sigan, mis hermanos, por favor, gracias. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Reconocemos que el Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, que Él vino a pagar el precio por el pecado de la humanidad, que Él vino a obedecer al Padre, que Él murió para darnos vida y vida en abundancia. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y el Señor viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Deje que el Espíritu Santo sea redarguyéndole. Si hay algo, el Señor quiere que participemos de su mesa, pero que lo hagamos de una manera digna. Pero no es por nuestro esfuerzo, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, mis hermanos, que nos perdonó, nos limpió. Es por eso, después de probarnos, después de pedir perdón al Señor, dice: y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto, muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ore al Señor en esta hora. Clamemos por su misericordia, por su amor. Dile: Señor, perdóname. Y gracias por esa obra que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Dios.
Toca cada vida, Dios. Tu sangre por mí. Toca nuestras vidas, Dios. Tu vida Límpianos con tu preciosa sangre, lo Señor. diste todo Lávanos, por mí, Señor. mi Jesús. Oh, sí, Dios. Diste tu sangre por mí. Sí, por mí, Tu Señor. vida por mí. Tú entregaste todo, Señor. Aleluya. Mi Jesús. Gloria a Dios. Precioso Gloria al Señor. Gracias, mi hermano. Aleluya, Señor. no Gracias, entiendo Dios. cómo siendo pecador Gracias. fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Tome en su mano derecha el pan, mi hermano. Que había en mí, Levántelo al Señor. mis errores, Diga gracias, Señor, porque este pan simboliza tu cuerpo molido, flagelado, traspasado, golpeado, escupido. En tus sienes fue colocada esa corona de espinas. Fuiste humillado. Isaías me dice que tu cuerpo fue una sola llaga, pero por tu llaga fuimos nosotros sanados, curados, Señor. Gracias. Ahora comemos este pan siendo agradecidos, Señor, mirando la cruz del Calvario. Comamos todos del pan, mis hermanos. Levante la copa, mi hermano. Dice que hay un nuevo pacto. Ya no tenemos que matar corderos, ni machos cabríos, ni becerros, ni aves. Ya hubo un solo sacrificio perfecto, uno y para siempre. Su sangre derramada, esa sangre nos dio el perdón de los pecados. Diga gracias, Señor, porque me has perdonado, me has lavado. Gracias, Señor, me has hecho tu hijo. Ahora puedo tener comunión directa contigo, entrar al lugar santísimo. Gracias por esta sangre. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Tomemos esta copa, seamos agradecidos con el Señor. Tomemos todos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Dios. Oh, sí, Señor. Dígalo. Tu amor, Señor, es profundo, sobrenatural. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque hemos podido compartir de tu mesa, Señor. Gracias porque tu presencia es real, tu bendición es real, Dios. Padre, que en esta semana podamos ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo,
con la bendición del que todo lo puede, la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones para todos, mis hermanas. Fuerte abrazo. Tenemos una cita el próximo domingo. Dios les guarde, mis hermanos. Bendiciones para todos. La piedra se movió, la tumba vacía está. De entre los muertos salió el Maestro para reinar. Su palabra cumplió, Él se levantó de entre los muertos, al tercer día resucitó. ¿Sabes algo? La muerte Él venció, con poder se levantó, nos dio la salvación. Jesús